te amo, te amo, te amo. Y entonces el cónyuge responde, mi amor, no me ames tanto, y ve y trae lo del arriendo, lo de la cuota de la casa. Los niños necesitan la pensión del colegio y qué sé más. Titulé este mensaje esta mañana comenzando con una pregunta. ¿De qué presumes y cómo actúas? Entonces sabrás qué crees y en quién confías. ¿Saben? Muchas personas en el primer siglo y a lo largo de la historia han presumido tener fe. Pero las personas que presumimos tener fe, debemos entender la diferencia entre la fe que está muerta y que es estéril, y la fe o la verdadera fe. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26, nos va a poner delante de un tema que, por cierto, ha sido bastante álgido en el transcurso de la historia de la iglesia. Suscita reflexiones profundas, y algunos reformadores, incluso Martín Lutero, por este tipo de textos en la palabra, decidían no considerarla inspirada. Vamos a ver que la profundidad del texto tiene que ver mucho con el todo de la escritura. Leamos desde el 14, por favor, versículo 2 de Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, dice Santiago, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, en el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Vamos a orar, por favor. Padre, estamos agradecidos, Señor, contentos y expectantes, porque tú, Señor, nos visitas con tu palabra, y pedimos esa unción especial, esa iluminación especial de tu Espíritu Santo, no solo, Padre, para quien expone, pero también para quien escucha. Que todos seamos edificados esta mañana a la luz de tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Comienza el autor, Santiago, medio hermano de Jesús, entre otras. ¿Sabían ustedes que esta es una de las primeras, si no la primera carta que se escribe cronológicamente hablando en el Nuevo Testamento, verdad? Algunos la fechan 10 o máximo 15 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Son tiempos difíciles para la iglesia. Está empezando la iglesia a vivir tiempos de persecución. Y la persecución se va a ir agudizando con el paso de los años. Algunos practicaban un tipo de fe, algunas personas, dice Santiago. Pero pregunta en el versículo 14, ¿acaso esa fe que practican podría liberarlos del mal, del pecado, o del juicio consecuente, o de las consecuencias del pecado? ¿Puede ese tipo de fe mantenerlos en perfecta comunión con Dios y evidenciar que han realmente tenido una experiencia inequívoca con el Señor Jesucristo? Esa es una gran pregunta. Creo que el resto del pasaje se ocupa de responder esa pregunta. ¿Habrá o debe haber alguna evidencia de que se es nueva criatura? Santiago es muy retórico en sus preguntas. Y esa primera pregunta retórica de Santiago solamente admite una respuesta: no. No. Quiero compartirle 3 aspectos que veo en ese pasaje que espero sean edificantes para ustedes. El primero está entre los versículos 15 y 17 del capítulo 2. Lo titulo así: la fe solo de palabras, sin acciones, es una fe inútil y está muerta. No es verdadera fe. En momentos difíciles del pueblo de Dios en ese primer siglo de persecución, las familias están sufriendo todo tipo de necesidad. Claro, esta es una carta a los creyentes. Escasez, hambre, algunos mendigan pan. Y Santiago lo que dice es: en esas condiciones, un creyente se acerca muy religioso, con voz trémula, y le dice: que Dios te bendiga, aliméntate, sáciate. Santiago lo que dice es: exhiben una fe o una supuesta fe, y pregunta: ¿de qué aprovecha esa fe? Déjenme ponerlo de esta manera. Tanto aprovechan las palabras de esa persona al necesitado, como te aprovecha a ti o a mí decir que tenemos fe, pero sin acciones que la confirmen. De nada. No aprovecha de nada. La palabra fe, que se repite varias veces en el pasaje a lo largo de estos versículos, se refiere a confianza. Confianza. Le dicen al otro, al necesitado, al hambriento, confianza. La pregunta es esta. La pregunta que surge es esta: su propia fe, su confianza para compartir, incluso con el peligro de quedarse sin nada, pero con la expectativa, la certidumbre que Dios está en control y que no le abandonará. ¿Su propia fe es ese tipo de fe? No.
la confianza se la adjudican al otro. Eso es lo que está diciendo el Santiago a sus oyentes. Ustedes le están pidiendo al otro que confíe. ¿Acaso ustedes están confiando? Santiago quiere que sepan que la verdadera fe implica acción. Acción. El tipo de acción que solo puede tener el que ha conocido verdaderamente el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ha experimentado inequívocamente a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. No es una fe intelectual, no es una fe religiosa, no es una fe de palabras, es una fe de acción. La fe religiosa, la fe de palabras, sin evidencia en los hechos, no es una fe salvífica, es lo que está diciendo Santiago. No es verdadera fe. La fe sin un referente en las acciones es una fe inútil. Como inútil le resulta al cónyuge esas palabras con las que inicié. Te amo, te amo, te amo. Y el cónyuge responde, no me ames tanto, de palabra. Y por favor, haz lo que tienes que hacer. El segundo aspecto que quiero compartir está en los versículos 18 al 20. Lo titulo de esta manera: la fe que solo argumenta es estéril, es inútil, sin ningún beneficio, sin provecho. No es verdadera fe. La fe que solo argumenta. Miren lo que dice esos versículos del 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es una fe estéril? ¿Qué es lo que está sucediendo? Un hombre de actitud religiosa, muy espiritual, sin evidencia de que tiene verdadera fe, una fe genuina, argumenta. Puede tener la teología correcta, puede tener la capacitación, puede tener absolutamente desarrollado su intelecto y el conocimiento de las cosas de Dios, pero no necesariamente eso evidencia que tiene una fe genuina. Santiago dice fuerte, versículo 19, ¿sabe? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabe qué está diciendo Santiago? Está diciendo, ¿sabe? Los demonios tienen buena teología. Porque creen en Dios, conocen su todopoder y tiemblan delante de ello. Eso es tener buena teología. Pero no necesariamente su teología los lleva a temer reverentemente a Dios. Al contrario, con buena teología persisten en permanecer lejos de Dios. Enfrentan la condenación, pero tienen buena teología. El creyente está, déjenme ponerlo de esta manera, obligado por la ley moral de Dios, obligado por la ley moral de Dios
a tener acciones conforme a Dios. Y yo diría que eso es casi innegociable. Muchos de ustedes conocen a Jenny, ¿verdad? Jenny de Beatles. Hace muchos años, sentado en una clase de ella, me pareció fuerte lo que dijo, pero me ayudó, a mí me ayudó. Dijo: si andas por ahí diciendo que eres cristiano, compórtate como un cristiano. Y si no, decía ella, entonces no diga que es cristiano. Fuerte, ¿verdad? A mí me ayudó mucho. Sé que a muchos otros les ayudó. ¿Sabe qué dice Santiago? Es necesario que la fe tenga su referente en la acción. De lo contrario, no es una fe genuina. Y la acción implica, diría Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 16 al 20, por ejemplo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o los higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y se echado al fuego, etc. Según Mateo, la acción, sintonizándolo con Santiago, la acción es frutos. Tiene que ver con frutos. Frutos que naturalmente surgen de una condición, de una nueva condición. El fruto evidencia la salud del árbol, la salud de la raíz. La raíz no se ve. ¿Qué se ve? Los frutos. Los frutos. La evidencia que el árbol o la raíz está en buen estado, está en buenas condiciones, son los frutos. Sin obras, es bien difícil ver la evidencia de la fe. O mejor dicho, las obras son la evidencia de una fe verdadera en un creyente. En otras palabras, Santiago estaba hablando de coherencia. Coherencia. La fe sin obras es incoherente. La fe sin obras es incoherencia. No es verdadera fe. Pero, tercer aspecto, la verdadera fe se evidencia por las acciones. Y eso es lo que nos dice Santiago en el versículo 21 al 25. Puse esto entre comillas. No es posible haber creído genuinamente en Jesucristo y seguir siendo la misma persona. Eso es imposible. Todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en la obra salvífica, completa y perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, es, dice la Escritura, una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, decía Pablo allá en Corintios, y todas son hechas nuevas. De tal manera que el que ha tenido esa experiencia tiene una ley moral que lo invita, que lo empuja, que le demanda a hacer lo correcto, a hacer las acciones conforme a la buena voluntad de Dios. ¿Para quién? Para el que cree. Santiago nos remite a dos ejemplos que todos conocemos. Abraham es uno. Dice, Abraham judío,
el padre de la fe para nosotros, ¿cierto? Así lo reconocemos en la Escritura. Cuando Abraham actúa, ¿cómo actúa? Según lo referencia a todos sus actos a partir del capítulo 12 de Génesis hasta el 22. No lo hace convencido de que sus actos van a impresionar a Dios o que Dios adquiere alguna deuda con él. No, él no hace eso. Lo hace movido por un pensamiento, fundamentalmente. Sobre todo al final de ese proceso, capítulo 22. Lo registra bien el autor de Hebreos, en el versículo 11. El autor de Hebreos dice esto en el capítulo 11, versículo 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Y mire lo que dice en el siguiente versículo. Él, Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Y la pregunta que salta a la vista es: ¿cómo llegó Abraham a exhibir tamaña fe? De recibir una instrucción de parte de Dios: entrégame a tu hijo, ir y hacerlo, hasta el punto donde Dios detuvo su mano. Por lo que dice el mismo autor de Santiago, porque la fe en Abraham fue perfeccionada. La fe es perfeccionada a medida que exhibimos acciones que evidencian nuestra fe. En la medida que actuamos conforme a esa fe, en la medida en que nuestras acciones van evidenciando nuestra fe va siendo perfeccionada. Esto último de Abraham habla de coherencia. Abraham llegó a ser un hombre coherente. Decía creer en Dios y actuaba en obediencia a Dios. La fe genuina en Abraham y en cualquier creyente se construye poco a poco. Abraham fue avanzando hasta llegar al punto del sacrificio de Isaac, hasta que Dios obviamente tuvo su mano. Caminó un largo trecho conociendo y aprendiendo de Dios. Y su fe poco a poco fue perfeccionada. ¿Sabe cómo lo digo en este punto? La práctica hace al maestro. Y el caso de Rahab, que es el otro ejemplo que pone Santiago, para decirnos que la fe verdadera se evidencia en las acciones, no que los actos salven, que fue la gran discusión, y es la gran discusión para algunos todavía. No es lo que está diciendo Santiago, y tampoco es que esté contradiciendo a Pablo. Al contrario, está muy de acuerdo al decir: somos salvos por fe y por gracia. Pero esa fe, esa genuina fe, se evidencia en acciones. El otro ejemplo es Rahab, y me impacta el ejemplo de Rahab porque ella no es judía. Ella es gentil, y más que gentil es prostituta. Y más que eso, es una mujer alejada, según sus acciones, del corazón de Dios, o por lo menos de la comunión. Bórrelo de corazón, pero déjelo de comunión. Es una mujer gentil, y es mujer además en ese contexto. Gentil, mujer y prostituta. Sin embargo, ella exhibe un tipo de fe, y la fe que ella exhibe, o mejor, los actos que ella exhibe, evidencian la fe que tiene. Y en Josué capítulo 2, versículo 11, uno lee esto de esta mujer: cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón. Está hablando Rahab.
no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Está hablándole a los dos espías judíos que ocultó para después deslizarlos por la pared, salvar su vida. Porque el Señor, vuestro Dios, dice, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Las acciones de una mujer gentil y con las condiciones que ya hemos hablado, evidencia que tienen fe en el Dios de ellos. ¿Sabe a qué me recordó esa mujer? A Ruth. Y uno lee palabras más, palabras menos, algo similar a Ruth. Cuando dice a su suegra, ¿cierto?, a Noemí, le dijo allá en Ruth capítulo 1, versículo 16, no insistáis que te deje o que deje de seguirte. Ya vienen de regreso, Noemí les está diciendo, devuélvete, orfa, lo ha hecho, yo no tengo nada, mis hijos han muerto, etcétera, etcétera. Y esta mujer dice, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores yo moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Otra gente no habita. La fe de Rahab, evidenciada mejor, en sus actos, nos dice que dadas sus condiciones, o a pesar de sus condiciones, era una mujer de fe. ¿Qué contraste? Abraham en un extremo, Rahab en el otro. ¿Sabe qué me dice eso de la gracia de Dios? Que está extendida para todos los que genuinamente le buscan y confían en Él. El versículo 26 lo presenta en una conclusión, porque creo que recoge todo el sentido del pasaje. Y déjenme leer para ustedes lo que escribí. Los hermanos en el tiempo de Santiago debían comprender que la fe sin acciones está muerta, es estéril, es inútil. Ese tipo de fe no salva o no es salvífica, en fin, no es verdadera fe. La fe verdadera se evidencia por las acciones que corresponden, como en el caso de Abraham o en el caso de Rahab, que fue para ellos la base de la justificación. El fundamento en la fe verdadera que se evidencia en las acciones correspondientes. Déjenme resumirlo en una sola frase. La fe verdadera produce inevitablemente acciones conforme a Dios. Se lo repito. La fe verdadera produce inevitablemente acciones conforme a Dios. Muchas personas en ese tiempo y en nuestro tiempo presumen de ser personas de fe, y está bien, pero no basta con que presumamos ser personas de fe. En el tiempo de Santiago, muchos presumían ser sabios y no lo eran. Muchos presumían ser espirituales y no lo eran. Esas son las grandes demandas de Santiago a lo largo de su carta. Presume ser sabio, mira tu sabiduría. Presume ser un hombre de fe, mira tu fe. Como es de ser maduro, mira cómo está expresada tu madurez. Eso es un poco el tema de Santiago. Pero esos hombres eran indolentes, y además de indolentes, argumentativos, o sea, de esos que tienen razón para todo. A ellos, a los de ese tiempo,
y a los de hoy, Dios en su palabra les dice que la verdadera fe se expresa con acciones. Amor, te amo, te amo, te amo, te amo. No me ames más de esa manera. Haz lo que tienes que hacer. Dios a sus hijos les dice: deja de amarme de esa manera y ve y haz lo que tienes que hacer. Amén. Amén. Oramos. Señor, con cuánta reverencia nos exponemos a ti, a tu palabra, Señor. Nuestros oídos han estado atentos, Señor. Nuestros corazones han estado dispuestos, Señor. Y antes que todo, Padre, darte gracias por tanta fe en este lugar, expresada a través de acciones concretas, Señor. Por estos hermanos y hermanitas preciosos, Señor. Gracias por edificarnos de esa manera tan especial, en una coherencia total, Señor. Permítenos meditar en esta palabra, bien sea para nosotros mismos, Señor, o bien sea para tenerla presente y clamar a ti. Que nuestra coherencia siga siendo esa, coherencia. Padre, gracias. Gracias por hablar a tu iglesia. Gracias por ayudarnos. Gracias por edificarnos, Señor. Gracias por lo que haces a través de hombres de fe. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.